a recibir ahora en nuestro espacio del desayuno de hoy a la doctora Analía Orbe. Se trata de una médica clínica especializada justamente en diabetes. Es también la directora asociada del Hospital Julieta Lanteri, aquí de la ciudad de Tandil. Bienvenida, doctora. Gracias, ¿Cómo le va? buen día. Buen día. Vamos a hablar de varios temas, pero uno principalmente tiene que ver con talleres muy prácticos que hacen ustedes para gente que padece diabetes. Y diabetes, por ahí hay que mencionar, hay distintos niveles, distintos grados. Sí. Contanos un poquito. Sí, diabetes es una condición crónica, la más común es la diabetes tipo 2. ¿Sí? Por ahí en el común de la gente se habla de diabetes tipo 1 y se suele asociar el que usa insulina o la que empiezan de más chico. Pero la diabetes más común, la que es más del 90% en general en el mundo, es la diabetes tipo 2, que es la que está en relación a muchos hábitos, tipo de alimentación que tenemos, ¿sí? Más allá de que tiene una condición genética predisponente, ¿no? que lleva a su desarrollo. O sea que la genética es predisponente. Ahora, ¿quiere decir que si tuvo, no sé, papá o mamá con diabetes, la persona va a ser diabética o no necesariamente? No, no necesariamente. Cualquiera de estos tipos de diabetes tiene predisposición genética, la diabetes tipo 2 más aún, más carga genética, y el hecho de tener, digamos, de tener descendencia con diabetes no condiciona necesariamente que uno vaya a tener diabetes. Por eso es tan importante hablar del tema, porque uno, sabiendo que tiene antecedentes familiares, puede tener conductas para prevenirla o retrasar que aparezca, y cuando aparezca de forma leve y no condicione ni complique la vida, digamos, ¿sí? Entiendo. Usted habló justamente de hábitos, habló de alimentación. Bueno, ¿qué rol juega para que se despierte, entre comillas, o no? No sé si se... Y digamos, hay varios factores que están relacionados con que aparezca o se haga el diagnóstico o quizás se haga evidente. Lo que siempre hablamos con diabetes es que es una condición muy silente durante muchos años, y a veces cuando se hace evidente puede ser que haya algún disparador emocional, o que, digamos, justo en ese momento hay quizás más desorden en lo alimentario, en hábitos de actividad física, digamos que todo lo ambiental influye en que por ahí se exprese de forma más rápida. Por eso es muy común que por ahí mucha gente asocie el diagnóstico a algún evento emocional. Ah, mira. Sí, porque en condiciones de estrés puede ser que, digamos, se haga evidente más rápido, lo cual no quiere decir que previamente no la tenían, ¿no? Justamente por ser una condición silente, a veces si uno no se controla, no se hace un estudio, no se entera durante muchos años que es diabético. Bien, ¿y cuándo se entera uno que es diabético? ¿Cuándo se lo diagnostica? Digamos, Sí. ¿Dónde están los límites entre diabético y no diabético? En general, bueno, siempre eso está bien, porque cuando uno se hace un estudio de laboratorio mira enseguida los rangos, ¿no? El diagnóstico de una diabetes es cuando uno mide la glucemia hacia al azar en cualquier momento del día y nos da un valor de más de 200, ahí ya se considera que una persona tiene diabetes. Y después, cuando uno va a hacerse una consulta programada y se hace un estudio de laboratorio, cuando empezamos a estudiar lo que es glucemia alterada en ayunas, que le decimos nosotros que es como un estadio previo a la diabetes, es a partir de 100 de glucemia, ¿sí? Deberíamos tener menos de 100 en el laboratorio cuando nos hacemos el estudio en ayunas. Correcto. Que generalmente, digamos, uno cuando va a hacerse el laboratorio tiene sus horitas de ayuno. Exacto. ¿no? Después se confirma, sí, obviamente, se ¿cómo, repite, perdón? que después se repite el estudio. Ah, digamos. Sí, después se repite como para confirmar si es una etapa previa o si ya hay un diagnóstico confirmado. Entiendo. ¿Qué trabajos están haciendo acerca de estos talleres educativos que hacen allí en el Lanteri? En el Lanteri sí, ya desde hace varios años hay un taller de automanejo de diabetes que está dictado, digamos, por médicos. Estoy en uno yo, en diabetes. También está la doctora Ivana Smith, acompañadas por lo que es nutrición, y este año también con psicólogos, ¿sí? Es un taller grupal, digamos, que va de la mano del diagnóstico de las personas que se van a atender al hospital. Igualmente es abierto a la comunidad, no necesariamente tenés que atenderte ahí en el hospital para ir al taller, pero bueno, acompaña el proceso del diagnóstico y el tema de empezar a aceptar esa condición. A veces yo aclaro de qué se trata el taller, porque muchos pacientes creen que es como un taller de cocina, entonces yo no sé cocinar, siempre les digo, no sé cocinar mucho, pero hablamos mucho de nutrición porque está la nutricionista, pero la intención del taller es empezar a aceptar esa condición, un poco perderle el miedo, porque la realidad es que cuando uno nombra diabetes, la mayor parte de las veces las personas se asustan o lo asocian por ahí a las personas que vienen con diabetes que tuvieron algún desenlace más complicado. Entonces aparece ese miedo que muchas veces termina siendo la barrera para que continúen con el control, con sus cuidados, y por ahí no acceden más a las consultas,
Así que en parte es acompañar lo que es la consulta tradicional, ¿no? En el consultorio y el tratamiento. Una visión multidisciplinaria. Exacto. Sí, que es un poco la visión que estamos llevando en el hospital para todo lo que son condiciones crónicas, ¿no? Claro. Y me imagino que habrá cuestiones prácticas, digamos, para hacer en el día a día, cuidarse. Exacto. Sí, un poco esto de desterrar que al tener el diagnóstico de diabetes uno no puede comer más nada, que recién decíamos de la media luna. Exactamente. No es así, es un poco, porque a veces en el temor muchas personas por ahí suspenden todo o dejan de comer harinas y no es así, es ordenarse, aprender cómo combinar los alimentos, eso se aprende. Y después llevar un equilibrio, una vida saludable, ¿sí? Obviamente va a haber momentos en donde no se puede hacer todo correcto, porque en la vida pasa eso, pero tratar de llevar un equilibrio para que esté lo más controlada posible, ¿sí? Correcto. La actividad física es importante. La actividad física, la alimentación, el manejo del estrés, el descanso, son pilares fundamentales y representan un 50% del tratamiento. Y es algo que lo vemos porque cuando lo empiezan a ordenar, hasta genera que uno saque fármacos. Mira. Sí. Cuando hacen mucho peso en esa parte no farmacológica, uno naturalmente empieza a modificar el tratamiento farmacológico porque tiene mucho, influye mucho en lo que es cómo evoluciona. Y cuando se habla de ejercicio físico, ¿de qué estamos hablando? Partiendo de no ser sedentario, de ahí en adelante no es que uno habla de que hay que hacer alguna actividad en particular, sino que la intención es hablar de no estar quieto, ¿no? Después uno, digamos, es acorde a las posibilidades de cada uno, ¿sí? Pero cualquier actividad aeróbica, igualmente aeróbica, caminar, andar en bicicleta, correr, ir al gimnasio, bailar, ¿no? Y nosotros hacemos también mucho hincapié en lo que es hacer ejercicios de fuerza, ¿sí? Mira. El desarrollo del músculo, ¿sí? Que es un órgano que habitualmente es muy activo en lo que es el metabolismo de la glucemia, en lo que es diabetes. Nosotros a medida que crecemos perdemos masa muscular y eso condiciona no solo nuestro estado físico, sino que tiene mucho que ver con estas condiciones metabólicas, ¿sí? De diabetes, obesidad, colesterol, hipertensión. Así que el desarrollo de masa muscular es muy importante también. Bien, bueno, a tenerlo en cuenta todas esas cuestiones. ¿Los talleres cuánto duran? Digamos, ¿tienen una continuidad definida? ¿Se siguen así? A ver, contanos un poco detalles prácticos. Los talleres están, sí, como les decía hace años, ya están pautados, son los lunes. Hay dos grupos, uno que está a 8 de la mañana, en el cual estoy yo con la licenciada Fernanda Brazola, la nutricionista, y en el otro que es al mediodía está la doctora Iván Smith, también diabetóloga, con Sofía Weinman, que es la otra nutricionista. Como les decía, este año ya pensando también en incorporar espacios de psicología grupal, digamos, por esto que tiene que ver con la aceptación. Y son una vez por semana, 4 encuentros, en general los vamos organizando con las personas que van al servicio y al hospital y que quieren participar, y termina un grupo y arranca otro, así. Entiendo. Termina uno, arranca otro, así que está siempre activo. De hecho hay muchas personas que ya son habitués del hospital que lo hacen más de una vez porque les da como ese espacio, contexto, a veces cuando se pierden un poco con el tratamiento. Para fijar. Sí, para fijar. Y aparte como son grupales, también termina siendo un espacio de compañía en esa condición, ¿no? En cómo lo afrontás, porque todos los grupos son diferentes, depende de las personas que van, ¿no? Que pasará algo similar con, digo, no es un grupo de autoayuda ni mucho menos, pero, pero las experiencias que serán similares digamos, la experiencia del otro similar a la mía, bueno, pero no soy el único que le pasa esto. Exactamente. Sí, ese terror de decir tengo diabetes, ¿qué hago? Y asociarlo a alguna imagen, un poco lo alejamos con el taller. Aparte tiene una parte práctica, o sea, está bien pautado de hace años cómo es cada encuentro. Obviamente lo vamos modificando nosotros porque también vamos viendo qué necesita la gente o qué se puede agregar que les sirva. Pero se hace como un grupo de WhatsApp en un momento donde mandan imágenes de lo que comen y después trabajamos sobre eso. Sí, es muy lindo y les sirve mucho. Qué bueno, qué lindo que existan estas cosas. Bueno, gratis además. Sí. ¿No? Además gratis. Gratuito. ¿En qué momento tenemos que sospechar que podemos llegar a estar frente a una diabetes? ¿Cómo actuar justamente? Claro, por la prevalencia actual en general, cualquier persona que tenga antecedentes familiares, o sea, si tengo mi papá, mi mamá diabético, mi hermano, mi abuela, a partir de los 30 años, un laboratorio general, del que nos hacemos habitualmente, ya nos puede detectar si hay alguna anormalidad en la glucemia, ¿sí? Por supuesto que más peso hay, sí, por ahí en edades más tempranas uno lo hace, sí, hay otros factores de riesgo como obesidad,
hipercolesterolemia, hipertensión, ¿sí? Y si hay muchos en la familia, obviamente empezamos a controlar antes. O en el caso de la mujer, si han tenido en el embarazo diabetes durante la gestación, diabetes gestacional, también se empieza a controlar antes, ¿sí? Pero en general es sencillo saberlo porque es con un laboratorio común. Laboratorio de sangre. Cuando uno se hace el estudio anual, el médico le manda a hacer laboratorios y alguna cosa más, ahí sí o sí aparece. Sí, exacto. Ahí Bien. con una glucemia uno ya puede saber en qué situación estás con respecto Y a glucemia es algo de rutina. Es algo de rutina. Correcto. Sí, exacto. No es lo adecuado, pero hay mucha gente que deja pasar varios años para Claro, hacerse ese es el tema. estudios. Bueno, ese es un punto importante porque en general en diabetes se habla de números desorbitantes a nivel mundial. Incluso está evaluado cuánto va a crecer en los próximos años en el contexto de alimentación y hábitos laborales, que ahora uno está más quieto, ¿no? O con más facilidades por lo que es tecnología. Entonces se habla mucho del crecimiento que va a haber en los próximos años y sí, eso tiene mucho también que ver con esto que decías de lo silente que es durante varios años, que si uno no va a hacerse un control, por ahí tarda mucho en enterarse o tener síntomas que por ahí te hagan consultar. ¿Sí? Entonces, ¿Va avanzando la diabetes si no la consideramos y la tratamos? Como ocurre con la diabetes, ocurre con la hipertensión, con el colesterol elevado, como son durante mucho tiempo a veces no dan síntomas, mientras están desordenadas van generando daño, microdaño en diferentes órganos. Por supuesto que no es algo que digamos limita para que después no pueda recuperarse uno. Cuanto antes uno hace el diagnóstico y empieza a tomar una conducta o es activo en lo que está en este nuevo diagnóstico, mejor. Pero sí, a medida que pasan los años va generando daño que a veces depende de la evolución, es cuánto uno después puede modificar. Claro. Pero nunca es tarde, digamos. Claro. Pero bueno, sí. Por algo insisten tanto los profesionales, análisis y estudios anuales. Las complicaciones a largo plazo son bastante conocidas. Vieron que la diabetes tiene sus órganos blancos, ¿no? Por decir así, que son la visión, es causa de ceguera, es una de las principales causas de ceguera en el mundo, provoca insuficiencia renal, ¿sí? Está obviamente relacionada con lo que es enfermedad cardiovascular y enfermedad arterial periférica, relacionada con lo que es amputaciones, así que son complicaciones a largo plazo que son las más temidas, quizás de las que uno no quiere hablar tanto, pero que son totalmente prevenibles si uno empieza a trabajar antes. Correcto. Entonces esta mirada de verlo de manera temprana, que también tiene que ver con aceptar y no tenerle tanto miedo, por eso uno insiste tanto en hablar de este tema, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, está con nosotros la doctora Analía Orbe, médica clínica, especialista en diabetes y directora asociada del Hospital Julieta Lanteri. Seguimos charlando con la doctora Analía Orbe, médica clínica, especialista en diabetes y además directora asociada del Hospital Julieta Lanteri, conocido en Tandil como el dispensario de vías respiratorias. Que del dispensario solamente creo que nos queda la memoria a nosotros porque ha tenido un vuelco total, digamos, lo que ha sido justamente históricamente y lo que es ahora el servicio que se está brindando realmente impresionante. Un hospital multidisciplinario hoy. Exactamente, ¿no, doctora? Exacto. Sí, desde el año pasado, desde el 29 de agosto, que se formalizó como hospital de enfermedades crónicas, ya un cambio que estábamos teniendo en los últimos años muy grande en cuanto a la atención, al crecimiento en general de especialistas y el número de pacientes que estábamos recibiendo. Así que sí, creció mucho, orientados a esto que hablábamos hoy hablando de diabetes puntualmente, pero con la misma intención en el resto de las condiciones crónicas. Así que sí, muy contentos. Bien. Y a partir de esto, ¿cuánto hace que estás vos allí en el hospital? Yo estoy, este es el 4º año que estoy ahí. Bien. Así que yo lo conocí como dispensario inicialmente. Pero lo has visto crecer en esta empresa. Claro, yo cuando entré ahí justo vi todo el cambio porque al tiempito empezó Martina Iparraguirre y comenzó toda la gestión por parte de ella y empezó a cambiar y a crecer. Así que sí, lo pude ver de cerca este crecimiento. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, además de diabetes, ¿cuáles otras estamos mencionando? Estamos hablando de hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neumonológicas, ¿sí? Que son todas las principales especialidades que nosotros manejamos, obesidad, sobrepeso, ¿sí? La intención del hospital y el cambio en el rumbo está orientado a continuar obviamente con la atención clásica de estas enfermedades crónicas que implican obviamente la consulta con el especialista y
el tratamiento farmacológico que requiera, pero estamos trabajando mucho en lo que es la prevención y el manejo de hábitos y empezar a hacer activo el paciente en su tratamiento. Esto de día a día tomar conductas que mejoren la presión arterial, que mejoren el colesterol, que es algo que la persona lo tiene que aprender para llevarlo a cabo día a día. Y un poco salir de lo que hablábamos el otro día, de lo de antes relacionado a la atención de salud, que tiene que ver con que uno iba a consultar cuando tenía algún síntoma, ¿no? Uno llegaba o asocia a un hospital, a un centro de salud, a enfermedad, a malestar. Hoy nosotros tratamos de plantar esta visión que tiene más que ver con prevenir, llegar antes. Por eso hablamos tanto de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, y de empezar a trabajar cuestiones que uno puede empezar a hacer desde casa, ¿sí? Siempre el dispensario se caracterizó por un curso para dejar de fumar, entre otras muchas cosas. Sí, ¿Sigue? Sí, por supuesto. Sí, cada vez más fuerte. ¿Hay cupo? Porque siempre era difícil encontrar cupo. Sí. El equipo de Asociación Tabáquica nunca fue cambiando por ahí, porque con el tiempo algunos que se fueron, pero sí está presente y trabajan mucho. Hoy está a cargo de la doctora María San Miguel y el equipo de psicología, así que sí funciona. Te hago una pregunta que no es lineal, pero ¿cuál es el secreto que tienen? Porque sé de muchísima gente que ha ido y ha tenido éxito con dejar de fumar. Algunos no, algunos retomados, pero es altísimo el porcentaje de gente que deja de fumar. Yo creo que la mayor parte de estas cuestiones tienen que ver con el acompañamiento, principalmente. La mayor parte de los resultados en medicina tienen que ver inicialmente con el vínculo con el equipo de salud. Eso es fundamental, el vínculo que uno establece con el médico, con el entorno de salud, que hacen que uno continúe con el tratamiento. Porque en general cuando uno habla de dejar el tabaquismo, todos sabemos que el cigarrillo es malo, pero a veces cuesta mucho iniciar un proceso de ese estilo para dejarlo, más allá de la decisión, que es de lo que uno parte. Después encontrar el espacio que te acompañe es difícil. Yo creo que ahí radica el cambio, ¿no? El cambio, el acompañamiento. El acompañamiento. Qué interesante. Bueno, y sepan que entonces, ¿cuáles son las vías para comunicarse? El ideal sería por ahí ir personalmente, pero digo, ¿tienen redes? Sí, presencial, por WhatsApp y telefónicamente, ¿sí? Bien. Obviamente ahora, como decíamos la otra vez, como creció bastante y hay más consultas, tenemos un poco de demora, pero sí, por esas vías pueden... Tengan paciencia, y dense una vueltita ahí por España y Alberdi. Y bueno, sobre todo, para reservarse un turno, los que quieran dejar de fumar, cambiar algún hábito, prevenir, esto que dice la doctora Orbe, de sentirse acompañado en lo que sea. En lo que tiene que ver con el perfil de los pacientes, de los usuarios del Hospital Lanteri. Básicamente están trabajando, son un hospital de la provincia de Buenos Aires, con lo que esto implica, están trabajando con toda la ciudad de Tandil, digamos, no hay limitaciones, no tengo obra social, no puedo ir, al contrario. No, puede acceder, sí, tal cual, estamos, cualquier paciente sin obra social, con obra social, siguiendo un poco la línea de cuidados progresivos, que es lo que se plantea, esta transformación que se plantea de cambio de atención, que es lo que está ocurriendo en la mayor parte de los hospitales bonaerenses del Ministerio de Salud de la provincia. Así que siguiendo esa línea de cuidados progresivos que está centrada en la atención del paciente, lo que hablamos el otro día, no nos organizamos tanto en fragmentados por servicios, sino que estamos más orientados en seguir qué necesita esa persona, qué nivel de complejidad de atención requiere, hasta resolver su demanda en salud. ¿Sí? Bien. Excelente profesional, Analía, dice, saludos, Paula. Bueno, muy bien. Sí, dale, Rodolfo. Año muy particular porque, si bien desde el año pasado se llama Lanteri, si bien desde, el último tiempo ha sido el vuelco, hay mucha trayectoria dentro de lo que es el dispensario, ¿no? Sí, cuesta el nombre, a veces a nosotros mismos nos cuesta, pero de a poco se va internalizando el nombre. 80 años cumple, ¿no? Este año, en octubre, 80 años, sí, así que... creo que habías respondido esto en algún momento, pero preguntan acá directamente. Buen día, pregunta para la doctora. Medirse a la mañana el azúcar, ¿qué parámetro tiene que dar para estar dentro de lo normal? No sé si hace referencia al análisis clínico, No, deben ser cuando se miden con el glucómetro. El que tiene diagnóstico de diabetes, que tiene el equipo, hay un valor, establecido que es entre 80 a 130,
Después uno puede tener algún máximo permitido y depende del contexto y la persona. Hay personas que a veces se manejan con valores más altos de acuerdo a las comorbilidades, pero en línea general entre 80 y 130 es el valor en ayunas de una persona diabética. Perfecto. Siempre manejarse con rangos, ¿sí? Claro. Nunca pretender que haya un valor fijo, ¿sí? Porque la glucemia va cambiando, depende de lo que comemos, la actividad que hacemos, el estrés que tenemos, si tenemos algún síntoma, dolor o lo que fuera. Está claro, está claro. Bueno, doctora, la verdad que le agradecemos mucho primero su tiempo, porque nos dedicó más tiempo de lo que ella esperaba, así que nosotros le agradecemos mucho y bueno, abiertos como siempre para charlar. Bueno, muchas gracias Muy por amable, invitarme. muy amable. Gracias a usted. La doctora Analía Orbe, médica clínica especialista en diabetes y además es directora asociada del Hospital Julieta Lanteri, ex El Dispensario.